Un saludo muy especial a todos y a cada uno de los televidentes de nuestro canal comunitario Cable Plus, de manera muy especial a los que cada 8 días nos siguen a través del programa Con Jesús en mi hogar, para que sea el Señor quien siga acompañando nuestras vidas con su presencia resucitada, pero también con su ascensión y con su gran promesa. Saludamos en este día a Wilson, nuestro diácono, que por cierto, pues ya dentro de muy poco va a recibir la ordenación sacerdotal. Ya ahora me imagino que Wilson nos va a contar y a la vez para que invite a la comunidad para que participe y lo acompañe en esta felicidad y en este gozo. Así que Wilson, bienvenido. Muchas gracias, Padre Juan David, por el saludo. Gracias a ustedes, televidentes y todos los que siguen el canal Cable Plus. Pues bueno, esta mañana vamos a tratar de compartir un poco el Evangelio del domingo, hablar sobre la familia y también compartirles esta buena noticia de que el obispo me ha llamado al orden presbiteral y que prontamente seré ordenado sacerdote. Yo pienso ahora, Wilson, podemos hablar un poco acerca de la ordenación, del tiempo de estudio, del seminario, qué se siente. Luego vamos a compartir con los televidentes. Pero claro, no es un acontecimiento que se dé con mucha frecuencia, de cada año poder tener un sacerdote que se ordena. Acá en nuestro municipio estamos contando con 2 diáconos en la actualidad, con Wilson, que hoy ustedes lo pueden ver, que trabaja en la parroquia de Santa Ana, y Jover Alexis, que trabaja en la parroquia La Candelaria, que precisamente ustedes ven a nuestro fondo, porque estamos grabando este programa desde el parque principal de nuestro municipio de Guarne, para todas aquellas personas que quizás nos pueden ver por las redes sociales, en este Oriente Antioqueño, a nivel internacional, donde llega este programa. Es de verdad que es una alegría pues muy inmensa el poder compartir con todos ustedes. Los invito para que en este momento, Wilson, iniciemos con nuestra oración, para que pongamos este espacio, oremos por las familias allí que están reunidas en las casas, siguiendo esta transmisión de este programa que se emite cada 8 días de diferentes parroquias, como es desde Santa Ana o San Antonio, pero que en este día lo hemos querido hacer en las 2 parroquias, tanto con nuestro diácono, que ya dentro de prácticamente pocos días, el 1 de junio, va a recibir la orden sacerdotal. Así que, Wilson, lo invito para que iniciemos con nuestra oración y pidamos al Señor por todas las familias, por todas las personas, y oremos por toda nuestra comunidad de Guarne. Muchas gracias, Padre. Entonces vamos a disponernos para ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces allí en tu hogar te invito a que invoques la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que guíe este momento de encuentro con Jesús en nuestro hogar, para que sea el Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento, para que sea el Espíritu Santo el que nos dé palabras para compartir esta mañana, para compartir este mensaje, de tal manera que todo lo que compartamos y lo que ustedes escuchan, lo que ustedes reciben, pues sea de mucho crecimiento, crecimiento en la fe, crecimiento en el hogar, crecimiento como iglesia y crecimiento como comunidad de Guarne. Vamos a decir todos: Espíritu Santo, ilumina y santifícanos. Espíritu Santo, ilumina y santifícanos. Espíritu Santo, ilumina y santifícanos. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Bueno, después de la oración que nos ha hecho nuestro diácono Wilson, donde ha orado por todos nosotros y ha pedido al Señor esa presencia y esa gracia y ese don del Espíritu Santo, los invitamos para que nos dispongamos para escuchar el Evangelio de este domingo 28 de mayo, que nos trae la liturgia de la palabra de Dios, donde celebramos la solemnidad de Pentecostés. Así que los invito para que podamos entonces disponernos. Si allí en tu casa tú puedes ir, tomar la palabra de Dios, la Biblia, qué bueno es, Wilson, que la comunidad no solamente se quede escuchando, sino también ese contacto con la palabra de Dios, que a veces en los hogares muchos tienen la palabra de Dios y uno la va a ver y a veces la encuentra empolvada por allá en una repisa, en una esquina, donde quizás por los afanes de cada día no puede de pronto esa lectura. Uno conoce de pronto personas, Wilson, que a diario leen la palabra de Dios, inclusive encuentra personas que van leyendo la Biblia de una forma consecutiva, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y desmintamos ese mito que es que el que la palabra de Dios enloquece. Pues es una mentira. ¿Usted qué piensa, Wilson? Sí, no, es maravilloso que las personas tengan ese contacto personal con la palabra de Dios, que puedan encontrarse con Dios a través de una lectura de la palabra de Dios. Y es cierto, muchas veces se ha creído, ¿no?, que solo los sacerdotes pueden leer la Sagrada Escritura, pueden explicarla. Es verdad que Dios les ha dado un carisma y, digamos, pues el Ministerio de la Predicación están autorizados para enseñar la palabra de Dios, pero también es cierto que todos podemos acercarnos y debemos acercarnos a la palabra de Dios, porque Dios a cada uno de nosotros quiere decirnos algo también, quiere iluminar cada una de las circunstancias de la vida, la situación que estoy viviendo. Entonces, maravilloso cuando las personas se atreven a leer la Escritura y que le pueden venir dudas, pues no hay problema, pues buscan un sacerdote, buscan el modo de resolver esa inquietud, pero es fundamental ese encuentro, ese contacto. Sobre todo, Wilson, es muy importante descubrir que hoy la gente puede encontrar y gustarle muchos tipos de lecturas, ¿cierto? Literaturas que llame la atención, pero qué bueno que en todos los libros que podamos tener, ya sea en el teléfono o simplemente en nuestra biblioteca personal, que nunca nos falte la Biblia, la palabra de Dios. No para tenerla como un libro de lujo, porque a veces uno encuentra pues unas Biblias pues grandes, bonitas, pero más como de lujo, donde simplemente es como un adorno. Y es que la palabra de Dios se convierte para nosotros en la mejor lectura, el mejor libro de cabecera que podamos tener, porque es que es Dios quien te está hablando a través de la palabra. No, allí en la palabra usted va a encontrar lo que tú quieres para tu vida y lo más importante, lo que el Señor desea decirte, comunicarte, transmitirte en ese momento. Y creo que es algo muy valioso y algo muy fundamental, el poder saber, el poder descubrir cómo ese contacto con la palabra de Dios nos va a llevar a fortalecernos, nos va a animar cuando estamos tristes, una palabra, a veces estamos confundidos, no sabemos qué camino tomar, qué decisión más importante en mi vida, o me siento pues triste, o estoy estresado, o estoy viviendo una cantidad de cosas, y voy a la palabra de Dios y Dios me habla en ese momento. Dios te da la palabra acertada para ese momento concreto de tu vida. Entonces, qué bueno y qué importante es que nosotros de verdad no solamente tengamos esa palabra allí guardada, empolvada, sino que tú en este momento puedas ir por tu Biblia, la tengas ahí en tu mesa, donde está este momento viendo este programa, y vas a buscar el Evangelio de San Juan y la vas a abrir en el capítulo 20.
versículo 19 al 23. Y allí entonces, en la medida que nuestro diácono va a hacer esta lectura del Evangelio, también tú, allí donde estás, que nos ves, puedes seguir esta lectura. Así que Wilson nos pasa a compartir el Evangelio. Bueno, como bien lo decía el Padre, entonces el texto que vamos a reflexionar el día de hoy es tomado del Evangelio de San Juan, de los capítulo 20, versículos 19 al 23. Dice así: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos amigos, en este momento hemos dado lectura al Evangelio para este domingo 28 de mayo, que celebramos, diácono Wilson, una celebración muy especial en la iglesia, y es la que llaman la fiesta patronal de la iglesia. ¿Cuál sea la fiesta patronal? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenos días, Francisco. Francisco, te hago dos preguntas muy sencillas. Primera pregunta, ¿tú sabes por casualidad cuál es la fiesta de la Iglesia Católica? La de Guarne. La de Guarne. ¿Y cuál es la de Guarne? Acá atrás está la parroquia. Ah, bueno, muy bien. Y le quiero hacer una pregunta muy fácil. ¿Usted sabe cuál es la que llaman la fiesta patronal de la Iglesia Católica? No, no sabe. Tranquila, allí de la Iglesia Universal. Pregúntate, a ver tú, ¿qué tanto sabes? Más o menos la fiesta patronal de la iglesia, no la fiesta patronal de la parroquia, de la diócesis, no, es de la iglesia, a nivel universal, del mundo entero. Así que, ya que tú te has dado respuesta, vamos a ver si coincide lo que tú respondiste con la fiesta que celebramos en este 28 de mayo en la Iglesia Universal, que es la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, nada más y nada menos, la celebración de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, el inicio de la Iglesia Católica. Wilson, cuéntenos, ¿cuándo celebramos Pentecostés? Bueno, pues Pentecostés es, digamos, la solemnidad con la que se concluye el tiempo pascual, y va desde la resurrección al Señor y se cuentan 50 días. Es decir, Pentecostés es la fiesta que celebra 50 días después de la resurrección. Correcto. Del Señor. Si usted van a contar desde el domingo de resurrección hasta este 28 de mayo, te vas a dar cuenta que son 50 días, donde hemos escuchado en nuestro Evangelio, Wilson, diferentes lecturas, apariciones, donde miramos cómo Jesús aparecía a los discípulos, donde había pues miedo, había incredulidad, había tristeza, murió su maestro. Luego miramos cómo encontramos el discurso del pan de vida, en fin, tantos acontecimientos que nos iban llevando poco a poco a esta gran celebración, inclusive
inclusive el fin de semana pasado, el pasado domingo 21 de mayo, celebramos también, Wilson, en la iglesia, ¿cuál solemnidad? La solemnidad de la ascensión del Señor. De la ascensión del Señor. Serían 40 días, entonces simplemente ya este fin de semana estamos entonces celebrando esta gran fiesta. Recuerden, la fiesta patronal de toda la iglesia, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted atora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Después de que ya hemos dado lectura al Evangelio, que hemos un poco hablado y preguntado a la gente, explicado acerca de esta gran fiesta de la iglesia, ahora vamos a compartir un poco acerca del Evangelio que hemos escuchado. La palabra de Dios es muy rica, o sea, es muy grande y es mucho lo que uno podría sacar acerca de lo que Dios cada día, cada semana nos da con su palabra, para que sea el Señor entonces quien nos dé la gracia de poder vivir y acoger esta palabra que Dios nos da, iluminado siempre por el Espíritu Santo, que de hecho es el tema central y como es el eje que engloba y que enmarca toda la celebración de esta gran fiesta patronal de la Iglesia Universal Pentecostés. Entonces compartamos, Wilson, un poco acerca de este mensaje. Muy bien, padre, pues en las primeras líneas nos dice el Evangelio: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Wilson, yo te pregunto, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son mis miedos? Padre, sinceramente... ¿Usted a qué le tiene miedo? ¿A qué le tengo miedo? A la oscuridad. Sí, Sí. ya no más. Usted duerme con una lamparita encendida, ¿ok? Sí, padre. Broma. ¿Sabe qué? ¿A qué le tengo miedo? A alejarme de Dios. A
no experimentar la presencia de Dios en mi vida, a ofenderle, a pecar, que en el fondo es eso lo que nos separa de Dios. Claro. Ese quizás es uno de mis mayores miedos. Y esta pregunta también, Wilson, hagámosla a ustedes que están allí en sus casas. ¿Tú a qué le tienes miedo? Segunda pregunta, Francisco. ¿Tú a qué le tienes miedo? Pues la verdad, por ahora nada. A nada. Nada. Que usted es A la muerte, valiente. Que sea lo que Dios quiera. A nada, nada. Por ahora no. Perfecto, bueno. Francisco, gracias, Dios te bendiga. Muchas gracias, que esté muy bien. Y bueno, y otra preguntita. ¿A qué les tienen miedo? ¿A qué le tengo miedo? Pues... miedo a nada. A nada. No. Valiente. Pues se trata de ser valiente porque pues miedo no. Todos somos iguales, todos somos pues... A ver qué le digo yo. Miedo es por ejemplo cuando uno le tiene temor a algo, a algo, alguien. o a alguien, pero no, gracias a Dios no. Ah, pero muy Mientras bien. uno esté con Dios no tiene por qué tenerle miedo a nada. Así es. Muchas gracias, Ludi. Dios la bendiga. Padre. Buen Mucho día. Los discípulos tenían miedo, sin duda, porque su maestro había muerto. Estaban tristes, ellos estaban derrotados, aquel que caminó con ellos, que los llamó, que compartió días, noches, alegrías, tristezas, comentarios, persecuciones. Y en ese momento ellos estaban, decía el Evangelio, usted lo ha dicho Wilson, estaba con las puertas cerradas. O sea, como quien dice, estaban escondidos, no querían ver a nadie, no les provocaba nada. Y había algo característico, Wilson, y era, tenían miedo. Por eso le preguntaba a Wilson, bueno, ¿cuáles son tus miedos? Porque todos tenemos miedos. Algunos a un animal, a una culebra, a un perro, un gato, una cucaracha, bueno, qué sé yo, cualquier tipo de temor o miedo a la muerte, o miedo a la soledad, o miedo a la ausencia de Dios, o miedo a que no esté su papá, su mamá, en fin, o quedar sin trabajo. Bueno, hay como muchos miedos, Wilson, que en nuestra vida podemos tener. Entonces miremos qué importante esta realidad. Entonces miremos, Wilson, aquí la primera enseñanza que hoy podríamos darle a nuestra comunidad, y es el Espíritu Santo. Cuando tenemos miedo, ¿qué hace en nosotros? Pues el Espíritu Santo, lo primero que va a hacer es como llenarnos de confianza, serenar nuestro corazón, y digamos nos va a ayudar a que encontremos como esa paz de Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de los temores. Vamos a aprender de que Dios está con nosotros, de que Él nos acompaña, de que Él nos ayuda a vencer aquello que nos turba, que nos daña, que nos hace temer, que nos angustia. Entonces veremos cómo estaban ellos encerrados, con miedo, pero vamos a ver en el Evangelio del desenlace cómo cuando llega el Espíritu Santo sobre ellos, ese miedo desaparece. O sea, ese miedo se espuma, ese miedo ya deja de existir. ¿Por qué? Porque ellos se abren, acogen, reciben este Espíritu Santo. Recordemos entonces que el Espíritu Santo es aquella promesa de Dios para poder vencer nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros temores. Sigamos entonces, Wilson, compartiendo un poco más acerca de este evangelio tan importante que hemos escuchado. Y decía en el versículo 20, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Pero antes de este versículo culminaba el 19 diciendo, Jesús en medio de ellos les dice, la paz a vosotros. Miramos entonces cómo estaban con miedo, estaban con las puertas cerradas, y Jesús llega y les da tranquilidad y les da un regalo muy grande. ¿Ese regalo de qué, Wilson? La paz. La paz. Qué importante hoy, Wilson, encontrar personas y corazones en paz. Hoy pensemos, Wilson, ¿qué perturba nuestro corazón?
¿qué nos roba la paz? ¿Usted qué cree, Wilson, que hoy a las personas, a la gente o a ti, qué es lo que te roba o nos quita la paz? ¿Tú qué crees, Wilson? Bueno, sin duda, lo primero que nos va a quitar la paz son los temores. Cualquier temor que tengamos nos va a producir angustia, nos va a producir tristeza, nos va a producir miedo. Entonces todas estas cosas roban tranquilidad. Aunque esa amenaza que pienso esté distante, el solo pensar en ella ya me está turbando, ya me está robando la paz. Ya viniendo a cosas más concretas, el temor a que nos roben, el temor a que me falte esa persona que tanto quiero, el temor a un revés económico, el temor... Y eso que Wilson, más que temor, sería, nos está quitando la paz. Exacto. Porque tenemos las personas que tienen pues hijos, hoy cuando vemos la situación, Wilson, de nuestro país, que tristemente no está en lo mejor, los alimentos cada día más caros, el dinero rinde para menos, las empresas en recorte personales, cuánta gente ha perdido el empleo y no tiene para un alimento en su hogar, para pagar un arriendo, unas cuotas en el banco. Miremos tantas situaciones, Wilson, que hoy nos podría quitar la paz, la delincuencia, hoy tanta inseguridad que estamos viendo, Wilson, donde ya nuestros niños y jóvenes, no todos, pero gran parte, están dejando llevar pues por los vicios, dejando llevar de pronto por la vida fácil, donde simplemente están pensando en un dinero donde ellos van, ofrecen algo, no hay que trabajar, no hay que cumplir un horario, no hay que estudiar 5 años para una carrera que se necesite. Entonces miremos cómo encontramos hoy a nivel social, Wilson, tantas personas que sufren porque no tienen paz. La perturbación porque los hijos no están obedeciendo, que especialmente ahora vamos a compartir un poco acerca de ese gran tema que a nivel de nuestra querida diócesis estamos compartiendo este año, del sacramento del matrimonio en la familia, tan importante y fundamental. Entonces miremos cómo en medio de la perturbación, de aquello que nos quita la paz, la tranquilidad, el Señor nos da la gracia de su presencia con su Espíritu Santo para poder seguir transformando nuestra vida. Seguimos avanzando entonces, Wilson, en este Evangelio y miramos cómo el Señor en el versículo 21 va a decir: así como el Padre me envió, también yo los envío. Ese mandato misionero. Cómo el Señor nos invita, Wilson, a quedarnos encerrados como los discípulos o a salir a anunciar el Evangelio. ¿Qué es mejor? ¿Encerrados o, como el Papa Francisco dice, una iglesia en salida? ¿Cómo es mejor, Wilson? Pues, obviamente, Padre, pues lo que nos invita el Señor es a abrir las puertas, abrir el corazón, a salir del encierro, dejar los temores y ir a anunciar esa paz que Jesús nos ha traído. Ir a decirle al hermano, irle a decir al vecino, al que atiendo en el negocio, al que me encuentro en la cafetería, decirle: la paz está con usted. Esos problemas no tienen por qué derrotarlo. Esos temores no son nada al lado de Dios, al lado de Jesucristo. Decirle al otro: dile a tus problemas que parecen grandes, pero Dios es más grande que ellos. Dios es más grande que tus problemas. Totalmente, Wilson. Entonces, qué bonito es eso, recibir esa paz que nos trae Jesús, salir del encierro e ir a compartir esa paz, anunciarla a otros, ser enviados e ir a otros. Ahí está entonces, invitados a con el Espíritu Santo, sacar los temores, que llegue nuestra paz y que el Espíritu Santo nos acompañe siempre a todos. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Winsport Más?
Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Sancho, usted atora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Muy bien, Wilson, seguimos acá del parque principal del municipio de Guarne compartiendo pues con toda nuestra comunidad que sigue su espacio televisivo, donde queremos con mucha alegría pues seguir compartiendo con ustedes. Bueno, Wilson, decíamos al inicio de este programa que el señor obispo te llamó para este 1 de junio a la ordenación sacerdotal. Entonces, qué bueno que antes de hablar pues de la ordenación, de que usted invite a las personas para que te acompañen, Wilson, ¿tú a qué edad, pequeño, como niño, como joven, sentiste la llamada del Señor? ¿Cómo fue esa llamada? Sí, pues muy bien, padre. La llamada la escuché tarde. Quizás el Señor de pequeño ya venía dando algunas insinuaciones, pero yo la callaba. O sea, no quería escuchar. En principio no quería ser sacerdote. Era como Samuel. Sí, pero un poquito más. Que decía Wilson, y usted nada, sordo. Sí. Fue bueno, así mi experiencia. Claro que Samuel terminó siendo más dócil, yo fui un poco rebelde. O sea que tú más o menos a qué edad aceptaste y no dejaste que de pronto la llamada pasara de lado, sino que aceptaste, acogiste y dejaste que el Señor te seduciera. Muy bien, yo entré al seminario a los 23 años. 23 años, después de haber terminado el colegio, después de haber trabajado 6 años en el Hueco de Medellín. Después, en el comercio. O sea que mayor mérito. Imagínese que él, como buen santuariano, que viene de santuario, usted sabe que pues todo santuariano pues es comerciante, negociante, y después de culminar su bachillerato en el Hueco, de toda la posibilidad de tener dinero, de trabajar, de montar su propio negocio o emprender, o simplemente alguien que lo patrocinara o emprender su propia empresa. Después de que trabajó allí, se dejó seducir por el Señor, y miremos lo importante y miremos lo fundamental de esta realidad. Cómo para Wilson lo más importante no fue dejarse seducir por las riquezas, por el dinero, por lo material, de tener pues grandes fortunas, una cantidad de cosas, sino que él, después de trabajar 6 años,
¿Cómo fue entonces, Wilson? ¿Estabas en el hueco, trabajando, había un contrato? ¿Cómo era el ambiente? ¿Y cómo al final tú escuchaste la voz del Señor? Sí, todo empezó con un vacío. Yo era un poco distante de las cosas de Dios, de la iglesia, raramente iba a Eucaristía, a pesar de que mi mamá me insistía, vaya a misa, tengo una tía religiosa. Mijito, vaya a misa, no sé. Sí, así era. Y yo era muy frío en las cosas de Dios, pero sí experimentaba un vacío a pesar de que me iba bien en el comercio, tenía los fines de semana, que la fiesta, que los amigos, y bueno, que la novia, y sentía un vacío muy grande, pero en ese tiempo ya venía el Señor. Exacto. Como seduciendo, tocando el corazón, tocando. Entonces ese vacío que tú sentías, Wilson, fuiste poco a poco ¿cómo fue tu experiencia en el seminario? ¿Fuiste a alguna convivencia al seminario? ¿Algún sacerdote te ayudó? ¿Te fue como guiando en este camino vocacional? ¿Cómo fue? Bueno, pues sentía vacío y todo empezó a partir de un retiro espiritual. Estuve en un retiro espiritual y allí, digamos, el Señor me tocó, descubrí que era Él el que podía llenar ese vacío y empecé a buscar de Él, ya quería más de Él, quería más de Dios y quería servirle. Y hubo un momento en el que, digamos, la responsabilidad laboral empezaba a chocar con ese deseo de servirle. Entonces me fui dando cuenta que no podía hacer las dos cosas. ¿Del evangelio? Exacto. O me dedicaba a trabajar o le daba rienda suelta a ese deseo de servirle al Señor y descuidaba el trabajo. Entonces al final ese conflicto se resolvió tirando por el lado de servirle al Señor. Y en esa búsqueda de dónde servirle al Señor, pues fui buscando varios espacios y muchos... Claro, tú Wilson, has dicho algo muy importante, y es que en la iglesia es muy universal y tenemos muchos carismas, no solamente sacerdote como nosotros, diocesanos, hay comunidades religiosas de franciscanos, de salesianos, budistas. Entonces es muy importante como, ya me imagino que con algún sacerdote en tu parroquia, tu santuario, Wilson, ¿a qué parroquia perteneces? Yo pertenezco a San Judas Tadeo. A la Basílica Menor San Judas Tadeo. Y allí, recuerda de pronto, Wilson, algún sacerdote que te haya marcado o que te iluminó, como que te guió, te encaminó hacia este encuentro con Dios. Vea, como en ese tiempo cuando pues yo pertenezco a esa parroquia, no frecuentaba la iglesia, entonces no conocía muy bien los sacerdotes de mi parroquia. De la parroquia. Pero sí hubo sacerdotes en Medellín que me ayudaron. En ese entonces, pues, cuando empecé pues, a buscar de Dios, me gustaba ir a la Eucaristía en un lugar que llaman Barrio Triste. Está la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y allí estaba el padre Carlos Yepes. Entonces iba, lo escuchaba, tuve la oportunidad de conversar varias veces con él y digamos me fue ayudando, me fue dando elementos de discernimiento. Ya después aquí en la diócesis pude hablar con el padre Sergio Gómez, padre Germán Zuluaga, que son paisanos. Compañeros son santuarianos y a la vez pues también ya son sacerdotes y que han influenciado en tu vocación. Entonces tú estuviste ¿cuánto tiempo estudiando en qué seminarios? Bueno, empecé en el seminario de Marinilla. Allá, que es el seminario diocesano que queda ubicado en Marinilla, donde ahí pues van todos los jóvenes que aspiran o empiezan ese camino vocacional de discernimiento. Y luego de ahí entonces pasaste ¿a dónde? Bueno, ahí estuviste, Wilson, ¿cuántos años en Marinilla? En el seminario de Marinilla estuve 4 años. Hice el año de propedéutico y 3 años de filosofía. Exacto. Y de ahí luego pasaste ¿a qué unidad? ¿A dónde? Al Seminario Nacional Cristo Sacerdote, que está ubicado en el municipio de La Ceja. ¿Y allí fueron cuántos años? Allá estuve 2 años. Hice los 2 primeros años de teología y después empecé a hacer el año de formación pastoral.
Ese medio año. Y después de esos 2 años y el medio año de formación pastoral, que sería como en alguna carrera como el año rural, por decirlo así, como el año de práctica, ¿cierto? Que en la parte nuestra, cuando estudiamos en el seminario, nos mandan como a un año de experiencia pastoral, donde estamos 6 meses en una parroquia y otros 6 meses en otra parroquia o en la curia o en alguna institución. Luego, Wilson, de esos 6 meses que estuviste en experiencia pastoral, ¿qué pasó con tu vida? Bueno, después de esa experiencia pastoral, pues un día cualquiera me citó el obispo y yo muy ¿Te asusta? Claro, me van a echar del seminario. ¿Ahora yo qué? Y no, era que el señor obispo pues quería confiarme una tarea, una misión. Me dijo que habían ofrecido unas becas de estudio a la diócesis y que habían pensado que yo podría aprovecharla bien. Entonces me preguntaron que si quería pues asumir ese reto. Bueno, Wilson, entonces tú te fuiste a estudiar ¿a dónde? Estuve estudiando en Roma. ¿Cuántos años? 4 años. 4 años. Ve, ahorita que hablamos aquí, no es por sicanear, pues cierto, no. Pero ahora al final la bendición la vas a dar en italiano. Para que la comunidad también, claro, pues está el italiano, entonces para que también la comunidad también se entere que igual tenemos sacerdotes muy preparados y ya al estar allí pues varios años estudiabas en italiano, por lo tanto lo manejas a la perfección. Así que bueno, después de que estuviste en Roma este tiempo, ¿allí qué estudiaste, Wilson? Allá terminé la teología y hice una especialización en filosofía. En filosofía del hombre, antropología filosófica. Antropología filosófica, o sea que para la gente que es que eso es para locos, para no. La filosofía es para pensar y qué bueno sería que todos podamos filosofar, pensar la vida, las cosas. O sea, la filosofía es algo muy importante en nuestra vida, pero a veces como en el colegio nos la enseñan como una forma como complicada, como aburrida, como monótona, pero que creyera y el pensamiento que a uno se le abre con la filosofía es muy grande. Entonces allí, Wilson, llegaste acá en Colombia, ¿en qué fecha o en qué año? Llegué a mitad de julio. ¿De qué año? Del 2022. O sea, el año pasado. Y allí, cuando llegaste a Colombia, el obispo, ¿qué te dijo? ¿Para dónde te nombró? Bueno, estuve descansando unos días, compartiendo con mi familia y después me nombró para la parroquia de Santa Ana. Santa Ana. O sea, que llevas allí en Santa Ana, ¿cuánto? ¿Un año? Empecé el 16 de agosto. Bueno, ya casi para el año. Y bueno, Wilson, contame a la comunidad entonces, ¿qué ha pasado estos días? El obispo, ¿qué te dijo? Invite a la gente para que te acompañe a tu ordenación sacerdotal. Claro que sí, padre. Después de, digamos, todo este proceso de formación que empezó en el 2012 y ya terminó y, digamos, va concluyendo ahora en el 2023 con la ordenación sacerdotal, pues el obispo el pasado 11 de mayo nos citó a todos los diáconos y nos llamó, nos dijo que habíamos sido admitidos al orden de los presbíteros. Entonces, bueno, después de esa noticia, pues empieza todo ese preparación. La preparación, que el ornamento, que las invitaciones, que la fiesta, que la primera misa. Bueno, Wilson, ¿y cuándo va a ser la ordenación? La ordenación, Dios mediante, va a ser el 1 de junio. ¿En dónde? Va a ser en la en la cocatedral de Río Negro a las 10 de la mañana. O sea que sería este próximo jueves, 1 de junio, Río Negro, 10 de la mañana, para que acompañes a nuestro diácono Wilson, donde por la imposición de manos y la oración consecratoria de nuestro obispo, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, va a recibir el segundo grado del orden, que es el presbiterado, para que como comunidad oren por él en primer lugar y en segundo momento lo puedan acompañar. Y Wilson, ¿la primera Eucaristía va a ser dónde y cuándo? La primera Eucaristía va a ser el mismo día, 1 de junio, en la Basílica Menor San Judas Tadeo, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Cordialmente invitados, ojalá me puedan pues acompañar. Bueno, ahí están todos, queridos amigos, la invitación
para que oren por las vocaciones, oren por nuestro diácono Wilson, para que sea un gran sacerdote, para que Dios lo acompañe en su misión. Y Wilson ahora entonces le da la bendición, como lo hemos dicho, en italiano a toda la comunidad, para que todos pues también reciban esta gracia de Dios. Agradecemos a cada uno de ustedes por compartir este espacio de reflexión, de oración y por compartir este espacio con Jesús en mi hogar. Y como el Padre decía ahora, les voy a dar la bendición en italiano. Vamos entonces a disponernos para recibir esa gracia del Señor que es la bendición. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su ognuno di voi, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Bueno, a todos gracias, Dios los bendiga.